Qué gusto estar aquí con ustedes hoy en este podcast, Conectando Sueños a través de la educación. Hoy hablaremos sobre el Fondo Perpetuo para la Educación. Mi nombre es Omar Pérez. Damos la bienvenida a Ernesto Ávila. Ernesto, ¿cómo te sientes el día de hoy? Muy bien. Muchas gracias, Omar, por invitarme a este momento. Gracias. Pues quisiera que nos puedas contar tu experiencia, cómo ha sido el tener el proceso educativo en tu vida, especialmente cuándo decidiste ser un profesional. Bueno, esto inició hace muchos años. Quisiera remontar un poco de mi historia. Hace muchos años, mientras veía el sacrificio de mi mamá, con qué sacrificio ella me permitía estudiar la primaria, yo tenía 3 sueños. Yo quería ser médico, quería ser bombero y quería ser comerciante. Y me voy a enfocar en comerciante porque algo interesante que me pasó hace poco es que estaba en una entrevista de trabajo hace unos años y resulta que me hacen la pregunta, ¿qué quería ser de grande? Entonces querían entender qué era ser comerciante para mí. Así que yo le decía a ellos, mire, yo iba al mercado con mi mamá y miraba a todas las personas que agarraban los guacalitos y ponían papas y las medidas. Y entonces lo calibraban y luego recibían plata, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, con solo el hecho de levantar los guacalitos yo puedo recibir dinero. Así que yo quiero ser de los que levantan los guacalitos. Ese era uno de mis sueños. Así que conforme fue pasando el tiempo, pues yo quería enfocarme en una carrera que me permitiera pues ver bastante dinero en mis manos, ¿verdad? Esa era tu visión, o sea, viste que a través del comercio podías generar dinero. Esa era mi visión. Y por supuesto, el ayudar a otras personas, el ser bombero y ser médico, yo decía, bueno, puedo ayudar también. No solo tengo que ganar, sino también puedo dar. Correcto. ¿Verdad? Entonces, eso era parte de mi visión inicial. ¿Y en qué momento cambiaste esa visión? Bueno, siempre en esa parte de la historia había escasez en casa y a veces mamá no podía pagar un estudio. Así que durante el tiempo de mi estudio, quiero que sepan que también mi mamá no sabe leer ni escribir y yo quería romper ese paradigma. Yo dije, si ella no sabe esto, entonces yo tengo que aprender a leer y escribir. Si ya aprendí, entonces tengo que sacar sexto. Si ya saqué sexto, tengo que sacar tercero básico. Y en tercero básico yo le pregunté, ¿todavía puedes ayudarme? Así que ella dijo, sí, todavía puedo. Yo sé que más de algo ella dejaba de comprarse para beneficiarme a mí. Y entonces me da la carrera, yo quería ser maestro ya estando en tercero básico. Uh-huh. Yo quería ser maestro, mi mamá dijo, no, tú estás hecho para algo diferente. Y yo seguí la inspiración de ella. Así que me metí a estudiar contabilidad. ¿Y cuántos hermanos habían en tu familia? ¿Eras un hijo único? Soy hijo único. Y a pesar de ser hijo único, pues era difícil, ¿verdad? Porque era complicado. Mi papá no vivía con nosotros. En fin, había muchas dificultades. Al final, pues, estudié contabilidad, me gradué de perito contador y yo quería ayudar a mi mamá. Claro. Entonces, mi primer trabajo fue limpiando baños. Y yo no sabía si eso iba a ser algo que me iba a servir para la contabilidad, pero yo tenía que ayudar en casa. Literalmente, como decimos, iniciando desde abajo, ¿verdad? En cualquier trabajo. Así es. Y luego me contrataron para ser mensajero. Y entonces iba a dejar paquetes, traer paquetes. Conforme pasó el tiempo, creo que me desempeñé bien como mensajero, veía bien los números de las camionetas y eso, que entonces me permitieron aprender a hacer exámenes de la vista. Entonces empecé a hacer exámenes de la vista en una clínica y hasta ahí yo me sentía cómodo. Me voy a la misión. Entonces serví en Puerto Rico 2003-2005 y luego al regresar me preguntaban, ¿qué vas a hacer ahora? No sé qué voy a hacer.
Traías una visión diferente, supongo. Ya la misión a la mayoría pues nos amplía la visión de lo que queremos llegar a ser, ¿verdad? Por supuesto, yo en la misión había aprendido a hacer muchas otras cosas más, ¿verdad? Hablar con gente en la calle, en muchos lugares. Y el relacionarme con diferentes personas también me abrió esa mente. Así que yo ya no quería regresar a hacer exámenes de la vista. Eso lo tenía claro. Pero cuando vengo a Guatemala de nuevo, entonces me encuentro que yo quiero seguir en la contabilidad. Era algo que después de ver el sacrificio de mi mamá y de algo que yo quería y que anhelaba, el tema de los negocios, porque por las palanganitas. Y ahí está la conexión, ¿verdad? Eso iba a mencionar. Ahí está. Las pesas que dijiste, habían números. Luego en tu trabajo o los trabajos que fuiste teniendo, siempre relacionaste números. Siempre lo relacionaba. Y yo quería tener algo que me permitiera saber que estaba ganando, que estaba ayudando y que levantaba la pesa y yo sabía que iba a haber algo ahí. Así que entonces empiezo a buscar trabajo. Toco puertas y en todos los lugares me decían, usted no tiene experiencia, a usted no lo podemos contratar. Y yo le decía, mire, permítame. Y le trabajo solo por la experiencia, no me pague. Y nadie quería hacer eso. Nadie que se quería arriesgar conmigo. Así que entonces pasó el tiempo y salió una oportunidad de limpiar baños. Sabía cómo limpiar baños, entonces me vengo a limpiar baños. Y pasé como 1 año y medio limpiando baños. Pero siempre que iba en la camioneta de regreso a casa, pensaba, yo no estoy denigrando el trabajo, claro, ¿verdad? Por supuesto. Pero yo no quería sabías que tenías más potencial, sabías que podías lograr algo más que eso. Correcto. Una vez, y eso me recuerda, cuando estaba en el CCM nos enseñaban, ustedes son águilas doradas y tienen que volar tan alto como vuela un águila. Así que yo venía con ese pensamiento también y yo quería volar alto. Y yo seguí buscando trabajo. La persona que me contrató para limpiar y lavar baños me decía que tenía el permiso para salir y buscarlo, ¿verdad? Así que yo lo hacía frecuentemente. Entonces pasó el tiempo y me encontré con alguien que me dio la oportunidad de aprender contabilidad y ganar experiencia. Conforme fue pasando el tiempo, entonces yo quería saber más y quería saber más y quería saber más. Y la invitación de uno de los jefes de ahí me decía, ya sabes, pero ahora tenés que documentarte, tenés que estudiar. Si necesitabas el soporte al conocimiento que estabas adquiriendo en la práctica, ¿verdad? Correcto. Y entonces, ¿qué hacía? ¿Verdad? La única manera era la universidad. Y bueno, entonces me voy a la universidad. Yo me comprometí con mi jefe en ese momento y le dije, mire, voy a hacer lo que usted me dice. Voy a ir a estudiar. Pero yo quería seguir entonces la línea de la contabilidad y la auditoría, finanzas y todo eso. Así que voy a la San Carlos. Y estando en la San Carlos, pierdo todos los exámenes. No sé qué de ubicación. Hay varios exámenes que ahí hacen, ¿verdad? Con el hecho de uno entrar y perdí todos. Así que no me dejaron inscribirme, me dijeron que era malísimo en las matemáticas y que tenía que ir a otro lugar a tomar clases de matemáticas. Bueno, yo no le vi problema y empecé a asistir. Lamentablemente, al llegar a mi primera clase, yo veía en un cuarto donde cabían como 30 personas, habían como 70, 80 personas, así que... Y Ernesto, esa es una realidad que viven muchas personas. Es decir, que quieren entrar, no tienen el recurso, van a la institución pública, pero es de difícil acceso y cuesta bastante, ¿verdad? O sea, fuiste parte de este grupo de personas que le costó muchísimo arrancar en una universidad, especialmente en la pública, porque como tú dices, demasiada gente en un espacio tan pequeño y hay un porcentaje muy alto
que se retira en los primeros meses del año. Claro, y precisamente ese fue mi caso también. Yo me retiré cuando estaba estudiando las matemáticas ahí. Yo veía esa situación donde no iba a aprender nada. Yo tenía que encontrar una manera diferente de aprender. Así que entonces, estando en ese lugar, viendo la realidad del país, donde aparentemente la educación debe ser para todos, me di cuenta que no era para mí. ¿Qué hiciste? Entonces, pues regresé a la empresa y le dije, mire, necesito más dinero porque me quiero inscribir a una privada. Claro. Estuve 3 meses y solo pude asistir a una donde realmente pude entender el principio. Así que me hicieron un préstamo en la empresa y claro, préstamo que yo necesitaba desembolsar, pero cada vez veía que me quedaba menos dinero. Entonces dejé de estudiar un par de meses. Y en eso, perdón que te interrumpa, aquí hay un principio muy importante. Cualquiera nos podemos quedar parados ante esa situación y decir, bueno, ya lo intenté y no se pudo. Pero no te quedaste con ese intento. ¿No? O sea, fuiste y buscaste una solución, aunque eso tenía que ver con prestar plata a alguien, en este caso a la empresa, para seguir. Hablaste, tuviste un valor de hablar para pedir algo para tu beneficio. Esto es muy interesante. Sí, y bueno, pues al final, como todo préstamo requiere intereses, ahí me cobraban intereses también, me salía más caro. Claro. Entonces dejé de estudiar por un tiempo. Así que después me casé, ¿verdad? Pero en mi mente yo seguía pensando, yo necesito romper paradigmas en mi vida. Yo vengo de una precariedad en donde yo no quiero que mis hijos crezcan ahí, en donde me enseñaron que yo puedo ser un águila y puedo volar alto y no puedo permanecer ahí. Yo tengo que seguir rompiendo paradigmas. Así que entonces los líderes me empezaron a hablar sobre el Fondo Perpetuo para la Educación. Ahí fue donde conociste el Fondo Perpetuo para la Educación. Ahí fue donde yo conecté y yo dije, esto me puede servir. Y entonces empecé a hacer las gestiones. En ese momento, lo que yo hice o lo que yo necesitaba hacer era hablar con mi obispo, ¿verdad? Una entrevista, él llenaba un formulario y luego con el presidente de Estaca. Después de hablar con el presidente de Estaca, yo tenía que llegar con un representante del fondo. Y entonces él me aprobaba, ¿verdad? Pero obviamente hacíamos un presupuesto de las cosas que yo tenía y que no tenía. Y con base a eso, entonces se aprobaba o no en ese momento del fondo. Y es bien interesante, déjame contarte. Ahora en el Fondo Perpetuo para la Educación, únicamente necesitas la entrevista con el obispo. En el pasado, supongo, fue una entrevista donde él firmaba un documento, te entregaba una hoja, esa hoja la llevabas con el presidente Estaca, él te volvía a hacer una entrevista, te volvía a firmar, esos documentos los escaneabas y los subías a un portal. Hoy todo es más fácil. Hoy las entrevistas te la tienen que hacer presencial siempre, ¿verdad? En algunos casos pues, posiblemente puede ser virtual por distancias, pero la firma es electrónica. Los procesos que antes tardaban 15 días, hoy tardan 5 días, por dar un ejemplo. Es muy sencillo tomar una clase. Antes te requerían tener una clase de educación para un mejor empleo. Hoy puedes tener un certificado de finanzas, uno de educación, uno de negocios. Se ha ampliado las oportunidades para que puedas aplicar o las personas que desean un préstamo con el Fondo Perpetuo puedan aplicar y sea mucho más sencillo de lo que era en el pasado. Pero, ¿cómo lo viste tú en el pasado? ¿Crees tú que fue muy difícil? Pues en algún momento tal vez se me dificultó precisamente por la tecnología. No tenía el recurso para tener la tecnología en mi vida y encontrarla también pues era complicado, ¿verdad? Claro. Sin embargo, los líderes estaban ahí para apoyarme. Ahora, con relación a lo que mencionas, es mucho más sencillo. Ahora hasta en un teléfono es correcto. Podría hacerse, ¿verdad? Es y correcto. Todos tenemos uno. Todos tenemos uno. Mucho más sencillo ahora. Es un pequeño detalle que vale la pena resaltar, ¿verdad? En el pasado, las cosas eran más difíciles de hacer, precisamente por lo que mencionas, por no tener un aparato electrónico que te permitiera hacerlo de una forma rápida, pero aún así lo hiciste. Aún así buscaste los medios para conseguir tus firmas, conseguir los requisitos, los completaste. Y entonces, ¿cómo fue? ¿Elegiste la carrera de auditoría? Sí,
elegí la carrera de auditoría finalmente y seguí el proceso, ¿verdad? Así que pues me esforcé por avanzar porque sabía que esto no era gratis y había que reembolsar la plata, pero eso no era lo que me preocupaba, ¿verdad? Lo que me preocupaba era yo necesito salir más adelante. Entonces, pues seguí estudiando. Vinieron los hijos y dejé de estudiar también, porque había que comprar la leche, los pañales, habían asuntos médicos que resolver, pero yo mantenía en mi mente que yo necesitaba regresar. Ya con el fondo perpetuo. Con el fondo perpetuo, ¿verdad? En algún momento, Ernesto, perdón, te viste en estos problemas económicos y tuviste la oportunidad de llamar al fondo y decirles, miren, yo siempre hago pagos mensuales para devolver el préstamo, pero ahorita no puedo. Y se te ayudó. Por supuesto, varias veces, porque uno de mis hijos tuvo un problema bronquial, se me estaba muriendo, gasté todos mis recursos ahí y ya no tenía más, ni siquiera para el bus. Entonces, mire, mejor voy a detenerlo, porque claro, si yo desembolsaba, yo tenía que estar pagando, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ellos me dijeron, bueno, esperemos que todo vaya bien en su vida y después retomamos el tema. Y eso es algo que, déjame contarte, todavía lo hacemos. Es decir, para las personas que nos escuchan y tienen un préstamo con el Fondo Perpetuo y en este momento están con desafíos económicos, simplemente se comunican con nosotros y nosotros congelamos eso, ¿verdad? No tienen que estar devolviendo su cuota porque tienen desafíos económicos, sino que al igual que en tu caso, nuestro interés es que las personas puedan graduarse, que puedan obtener su título y pues el pagar después el préstamo viene por consecuencia de tener un mejor empleo. Pero espero que tú hayas podido sentir eso, ¿verdad? De que estamos para poder ayudarles y poder motivarles a que sigan adelante. Y por lo que entiendo, así fue tu caso. Por supuesto, yo de hecho muy agradecido con todos los que estuvieron ahí apoyándome, ¿verdad? Y justamente me dijeron, mire, esto, espérese, no se preocupe, ¿verdad? Salga primero de todos los asuntos y luego siga adelante, pero no se detenga. Entonces, y así fue, ¿verdad? Entonces salí de todos mis asuntos y entonces retomo los estudios más adelante. Casualmente, mientras yo estaba estudiando, me llaman como presidente de Estaca. Entonces, era estudiante, era padre, era trabajador, era hijo, bueno, todavía porque mi mamá sigue viva, y presidente de Estaca. ¿Cuántas responsabilidades? Y entonces yo decía, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo le voy a hacer? Ahora, yo tengo que dar un ejemplo ahora. No solo el hecho de decir, voy a darle el ejemplo a mis hijos, sino que ahora hay una congregación que me va a ver. Y si yo me detengo, ¿qué van a decir los demás? ¿Verdad? No es por el que dirán, pero es el que yo, mi conciencia necesitaba estar tranquila de que si yo iba a decir, esfuércense, yo tenía que ser primero en esforzarme. Así que seguí adelante. Mis noches duraban 3 horas. Yo dormía 3 horas todos los días porque atendía a la familia, le contaba cuentos a mis hijos, regresaba, hacía tareas y luego a seguir adelante, ¿verdad? Así fue. ¿Cuántos años te tomó graduarte? Con el tiempo que me estuve, que me detuve, más o menos me tardó como unos 10 años. No fue mucho. Y por lo que estás mencionando ahorita, no fue fácil. No. De ninguna manera. De ninguna manera. Hay sacrificios que hay que hacer. A veces tenía que dejar a un lado otras cosas para poder enfocarme en lo que yo quería en la vida. Y bueno, es parte de todo, ¿verdad? Todo requiere un sacrificio. Correcto. Nada es... Todo lo que viene fácil, fácil se va, ¿verdad? Así que para mí, lo más importante era romper paradigmas, cambiar el estilo de la historia que yo traía. Y de hecho el presidente Hinckley en el 2001, cuando lanzó el programa, él en un discurso decía que había que romper esas cadenas de la pobreza en la que nosotros estábamos, ¿verdad? Hablando de todos nuestros países en Latinoamérica, por causa de no tener una buena educación, nos cuesta superarnos. Pero una vez nosotros rompemos esto, obtenemos un título académico, como que las puertas empiezan a abrirse.
Cuéntanos, ¿en qué momento esas puertas empezaron a abrirse para ti ya una vez que tenías tu título? Es interesante porque yo nunca lo vi así, ¿verdad? Durante todo ese tiempo decía, yo quiero estudiar, quiero tener dinero y todo. Pero cuando me voy a la historia, yo vivía en un cuarto con mi mamá, un cuarto de 3x3. Ahí crecí, alquilando. Ahora que ya tengo título y todo eso y empiezo, entonces ahora ya no me puedo quedar donde estaba, ahora tengo que buscar algo mejor, empiezo a buscar trabajos y entonces ya no hablan con don Ernesto, ¿verdad? Ahora hablan con el licenciado y entonces ya no es algo que yo voy a ir a pedir, sino es algo que me proponen. Claro. Y yo ya puedo negociar sobre esas propuestas. Y entonces, con base a eso, pues la plata empezó a llegar a través pues, el título, el conocimiento y todo lo demás. ¿Cuáles fueron los impactos que causaron en mi vida? Después de vivir donde vivía, ahora no voy a decir que vivo en una mansión, pero nunca tuve mi casa. Ahora ya tengo mi casa, ya compré una casa. Y por supuesto, mis hijos y mi familia tienen una mejor forma de vida. Una condición muy diferente a la que tú tenías a esa edad. Por supuesto. Y sigo estudiando, ¿verdad? No me quedé ahí. Yo ahorita tengo 2 maestrías, estoy estudiando 2 maestrías. Y mi visión hacia ellos es, lo menos que yo espero es que ustedes se gradúen de 2 maestrías. Pero si yo saco el doctorado, lo menos que yo espero es que ustedes saquen un doctorado. La educación, como bien lo dijo el presidente Hinckley, rompe las cadenas de la pobreza. Rompió las mías. Y yo puedo asegurar y testificar que esa promesa del presidente Hinckley se ha cumplido en mi vida. Aquellos problemas financieros que tuve, tal vez los tengo, pero no han sido como los de antes. Siempre ha habido un plato de comida en casa. Siempre ha habido algo que ha permitido que estemos holgados y nos permite pagar nuestros diezmos. Porque ya no es como, híjole, si pago mis diezmos, ¿verdad? Ya no me alcanza. Ahora, pues nos alcanza para eso y para muchas otras cosas más, ¿verdad? Se ha vuelto como un hábito, ¿verdad? Pagar los diezmos, el estudiar, el tener en mente que has colocado la barra bien alta para tu familia, el saber que hay muchos jóvenes de la estaca que están viéndote como una figura de decir, yo un día quisiera ser como Ernesto, como el presidente de la estaca. ¿Qué más bendiciones ha traído a tu vida el haber tenido este valor de decir, quiero ser diferente, quiero estudiar, pero no solo estudiar, sino buscar los recursos y mientras ibas en ese proceso encontraste uno que fue el Fondo Perpetuo? ¿Qué otras bendiciones has podido ver en tu vida? Me sacó de las calles, ¿verdad? Porque en vez de estar en una calle con los amigos, yo me la pasaba estudiando y eso para mí, ahora yo veo el pasado y veo a mis amigos que en aquel entonces pues ya no están en esta tierra. Entonces una de las cosas me sacó de ahí, ¿verdad? De las calles. Y hay muchas más. Ha abierto mi mente de tal manera que ahora quiero seguir aprendiendo. Quiero seguir instruyéndome porque quiero seguir siendo útil para la sociedad, para mis hijos, para la familia, para muchas personas que en algún momento yo pueda ayudar. Y parte de mi carrera en algunas personas ha sido útil porque han tenido problemas financieros, tributarios, de lo que sea. Y con esto, para mí es una bendición ayudar a otros con lo poco que yo tengo de conocimiento para que alguien pues tenga algo diferente. Claro, claro. ¿Verdad? Y déjame contarte, casi terminando el podcast, actualmente el Fondo Perpetuo, en noviembre del año pasado, nuevamente volvió a aprobar licenciaturas como la que tú tienes, que es una licenciatura en auditoría, otros le llaman en contabilidad, dependiendo del país, ¿verdad? Pero es tan sencillo como buscar
estos recursos que la iglesia tiene a través de nuestros líderes, como en tu caso, y decirles, mira, ¿qué necesito para tener el fondo perpetuo? Siguen siendo los mismos requisitos: ser digno, ser necesitado y ser determinado, que es básicamente lo que hemos hablado en estos momentos, esa determinación que has tenido. Luego los requisitos pues que ya tú pasaste, que fue la entrevista, tener un certificado, cosas como estas para poder tener un préstamo. Y lo más importante, hoy en día el Fondo Perpetuo se está enfocando en carreras de alta demanda, como el programa académico que tú cursaste, ¿verdad? La auditoría tiene mucho campo para trabajar siendo gerente, siendo administrador. Hay una gama muy diversa donde las personas pueden trabajar y pueden ejercer, ¿verdad?, de esta profesión. El Fondo Perpetuo sigue disponible. En el pasado las personas decían, es solo para los mejores tornados. Es para todos. Para todas las personas que quieran mejorar su nivel de vida, que quieran romper esas cadenas de las que hemos estado hablando, de la pobreza, y generar mejores recursos para su familia, está este programa. ¿Qué invitación quisieras hacer tú a todas las personas para que puedan obtener un préstamo, si es que ese fuera el caso, si ese fuera el recurso que ellos necesitan? Todos tenemos la capacidad de salir de nuestra zona de confort. Solo hay que ser, como bien lo dijiste, determinado, saber hacia dónde uno quiere llegar, qué es lo que uno quiere en la vida, en el futuro, para uno, para la familia. Y cuando uno tiene bien claro eso, y por supuesto, como todo está relacionado con el Evangelio, de la mano del Señor, todo es posible. Así que la única invitación es salir de esa zona de confort que a muchos nos ata sin saber. Estamos tan tranquilos haciendo lo que siempre hacemos y cada día para nosotros es algo monótono, algo que ya lo sabemos hacer. Pero el futuro es aguerrido, viene con violencia, viene con muchas cosas nuevas que nosotros necesitamos prepararnos para eso. Y si no salimos de esa zona, nunca vamos a salir y ahí nos vamos a quedar. Y algo que tal vez se quedó grabado en mi mente y en mi corazón desde hace unos años es que escuché esta frase: si yo no me capacito, me discapacito. Así que si no queremos tener gente, si no quiero ser discapacitado, yo necesito salir de mi zona de confort. Y esa es una invitación para todos: salir de esa zona y que no sean discapacitados. Ok, muchísimas gracias entonces por el tiempo que te has tomado, por estar con nosotros acá, compartir tu experiencia de cómo el Fondo Perpetuo te ha ayudado a lo largo de tu vida profesional, y hacer la invitación para que todos los que nos están escuchando, nos están viendo, si sienten en este momento que el Fondo Perpetuo es una herramienta para ellos, pues que también lo puedan tomar. Muchas gracias. Gracias por estar acá.